complementaria, la 2, para explicarle un poquito y continuamos. A ver, tengo 3 chats, me dan un segundito. Luján Sánchez, ay Luján. Me estaba conectando el celular, profe. Bueno, espere. De civil, ¿no? Sí. Sí, recibí. De Luján Sánchez, ¿y quién más? Jiménez. Sí, bien. Chicos, yo les explico, estoy tomando la asistencia de acuerdo al... estoy tomando la asistencia de acuerdo al listado que yo tengo de ustedes, de lo que registraron por WhatsApp. Sí, hiciste nombre, Jiménez, María José. Por eso Sí, profe, está pero me desconecté un ratito porque había tenido un problema. bien, ya te puse presente, pero sí te había nombrado. Ah, ok, disculpe. Ok, no hay problema. De acuerdo al listado que yo tengo, si hay alguien de quien no haya registrado por medio de WhatsApp en el grupo, tiene que avisar, porque si no sigue con ausente. Ustedes recuerden que uno de los requisitos para la promoción directa es tener el 80% de asistencia. Por favor, tengan en cuenta eso. De ese listado, si hay alguien en el cual no haya estado inscripto, o sea, no se haya registrado por medio de WhatsApp, me avisa. Bueno, aunque ya es medio tarde porque tenemos como 10 clases. Bien, en el apunte que puse yo, que les mandé como complementaria, hay una serie de ejercicios que me gustaría que lo realicen. Un cuadrito comparativo con respecto a lo que son los pronombres personales, qué es lo que es el possessive adjective, possessive pronoun y object pronoun. Esos están bien definidos y Pae Sabrina. Ya me fijo, Sabrina. Y ahí el significado uno por uno y cuál le corresponde a cada una de las personas de acuerdo al pronombre personal. Luego le hace una introducción con un poquito de definición a los pronombres, ya lo habíamos visto más profundamente, al igual que los adjetivos posesivos. También tienen possessive adjective. ¿Qué sucede en la función de la oración? ¿En qué lugares van? Etcétera. Lo mismo con algunos ejemplos, possessive pronouns, que lo que son los pronouns. Entonces, tienen cada una de esas partecitas bien definidas. Fíjense que después dice practicing. Voy a realizar, primero voy a leer y voy a tratar de analizar lo que dice, las definiciones, toda la explicación. Una vez que tenga la explicación voy a los ejercicios. Realizo los ejercicios. Si hay alguna duda, lo charlamos la próxima clase. Ocupamos unos 10-15 minutos para ver los ejercicios, pero sí, tienen que estar hechos para que ustedes vayan marcando cuáles son, pongan otro color, las dudas, etc. Fajardo. Fajardo Briseña. Bueno, ya paso los presentes de nuevo, chicos. Esa es la idea de esa guía complementaria. Así que se la van a hacer analizar ustedes de acuerdo a lo que tienen ahí y después la charlamos la próxima clase si hay alguna duda para continuar. Creo que está bastante bien explicadito, bien definido con lo básico que tenemos que tener en cuenta para emplear eso y no haya duda. Cuando cumple la función de objeto, cuáles son las palabras que cumplen la función de objeto, etc. Ahora, vamos con el apunte número 3. Tiempos verbales. A ver, ¿qué se entiende por tiempos verbales? ¿Qué es un tiempo verbal para ustedes? Mientras ustedes piensan, paso de nuevo la asistencia. ¿Quién es? Pae Sabrina.
¿Qué es tiempos verbales? A ver qué se entiende. Y Griselda Fajardo. ¿Qué es tiempos verbales? ¿Ah? Es algo que hacemos todos los días, cuando vamos a trabajar, a la escuela. Es un tiempo presente, es un simple presente. Por ahí va, José. Lo que vos me estás diciendo ahí serían las acciones. Bien, Ajá. esas serían acciones que forman parte de un tiempo verbal. Ajá. Por ahí va la cosa. A ver. Del verbo, profe. Sí, Mauro. Conjugaciones del verbo. Conjugaciones del verbo. Muy bien, por ahí también va la cosa. A ver. ¿Qué más? ¿Expresa un momento, profe? Ajá. Expresa el momento. ¿En qué tiempo se está realizando la acción? Bien, el tiempo que se realiza la acción. O sea, y ahí se puede hablar de presente, pasado y futuro también en este tipo Claro, son diferentes, de verbos, profe. Sí, se puede hablar de presente, pasado y futuro. son diferentes formas en las que relaciona el tiempo y a las acciones de las personas o de lo que estemos hablando. Bien, Lucía, o sea, son los distintos tiempos en las que esas acciones se realizan. Bien, vamos bien. Todo lo entendemos más o menos así. Lo vamos armando de todo un poquito, ¿eh? A ver, ¿algo más? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Muy poco, ¿eh? Poca participación. A ver. Molina Pablo, ¿qué piensa? ¿Qué me puede decir acerca de un tiempo verbal? No estoy evaluando, estamos deliberando. O sea, creo que sería de acuerdo al tiempo, si se hace en el presente, en pasado o futuro, expresa en qué momento se hace una acción. ¿En qué momento se realiza la acción? Ajá, muy bien. Por ahí vamos. Matías Santillán. Sería sobre el tiempo, o sea, el tiempo exacto en el que se está hablando. Bien. Vamos por algo bien básico. ¿Qué es un verbo? Una acción. Es una acción. Una acción. Perfect, good. An action. Ajá. ¿Y qué es un sujeto? La persona o animal que realiza la acción. Bien. Ok. Entonces, más o menos, teniendo eso, ahora vamos a entrar a leer la primera parte. A ver, Tomás Peralta puede leer. ¿Está Peralta? ¿No? Bien. Vamos con Mauro, ¿podés leer, Reynoso? Estaba hablando recién. Sí, sí, profe. Bien, ¿podés empezar a leer la primera partecita? Sí. Eh, Profe, es lo del presente simple. Yes. Bien. Sus usos. A. Para expresar rutinas, tales como hábitos diarios, trabajo, escuela y otras actividades que se desarrollan cotidianamente. He drives to work every. He has a coffee every morning. B. Expresa un hecho, característica o algo que suele siempre ser verdad, situaciones permanentes. He goes from Madrid, New York has tal books, din, she has. Buildings, Mauro, buildings. Bien. Ok.
She has blonde hair. The train light at 5 o'clock. Ok, ese leaves es leaves, ¿sí? Leaves, esa es una I larga, y el live de vivir es una I corta, live. ¿Mm? Ese live es de partir, dejar, abandonar un lugar. Entonces esa es una I larga y bien clarita, live, ¿sí? Y el otro es como una I cortita pero seca, live, el de vivir. ¿Yes? No hay forma de confundirlos porque uno es bien larga y clarita. Live. Y el otro es live. ¿Ok? Good. Entonces, vamos con los usos principales. Muy bien, Mauro. A ver, ¿qué es lo que nos dice Ascurra? Sí, profe. ¿Qué es lo que nos dice la introducción? A ver, acerca de ese tiempo en particular, presente simple o simple present. Lo utilizamos para expresar hábitos o generalizaciones que suceden cotidianamente. ¿Cuál sería un hábito tuyo? Tomar mate, Yes, okay, good. ¿Y una acción permanente? respirar, Ujú. Bien. ¿Una rutina? levantarme a las 10, Wow. Ok, good. Y a free time activity, una actividad de tiempo libre. andar en bici, Good, very good. Now, vamos con Ascurra, leyó, ¿no? Habló, ¿no? Sí, bien. Vamos con Vergara Santiago. No, quiero que me diga que, acerca de la introducción del presente simple, de ese tiempo, a ver. Ajá, lo utilizo para expresar hábitos y rutinas. Bien. Si yo digo, yo estudio en UTN, ¿sería una acción permanente, una rutina, un hábito? Una rutina. Y si yo digo, almuerzo a las 12. ¿Qué sería? Un hábito. Ujú. Y si yo digo, el sol sale del este. El sol sale del este. Sería una acción permanente. Los que se enmarcan en las acciones permanentes son aquellas verdades generales, o sea, algo que no cambia. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol.
Yo soy de Argentina, ¿sí? Esas son acciones permanentes que difícilmente cambian. Yo hablo español, hablo castellano, es una acción permanente. ¿Por qué? Porque ese es mi idioma de natividad, pero no tiene nada que ver que yo tenga la habilidad de hablar francés, inglés, italiano y todo eso. Pero ¿cuál es mi idioma corriente de comunicación? El castellano o el español. Y para algunos el riojano. Bien, Vergara leyó, ¿no? ¿Habló? Bien. Ok, good. Seguimos con la forma afirmativa. Affirmative form. Fuentes Guzmán. Fuentes Guzmán. Sí, profe, leo. Sí, por favor. Bien. Forma afirmativa. Sujeto más verbo o verbos y más complemento. We live in London. Nosotros vivimos en Londres. Lifeguards work at the beach. Quiere decir que los salvavidas trabajan en la playa. The train leaves at 5 p.m. Que el tren parte a las 5 p.m. Después dice, she likes listening rock music. A ella le gusta escuchar música rock. And she loves strawberries. A ella le encantan las fresas. El poquitito ese que sigue, please. Ok. En el caso del presente simple, el verbo se conjuga solamente añadiendo la S a la tercera persona del singular, es decir, a los pronombres he, she o it. Para el resto de los pronombres personales, el verbo se mantiene igual al infinitivo, sin el to. Se deben considerar, no obstante, determinadas reglas para la conjugación del verbo en tercera persona, a saber. Ok. Stop there. Entonces, dice que para formar la oración afirmativa necesito sujeto. Lo que tienen ahí no es verbos, sino es el verbo que en algunas ocasiones puede llevar una S o una ES. O puede estar el verbo infinitivo, quedarse como está. Y el complemento. Fíjense ahí en el ejemplo. Dice, we live in London. El we live, el we, sujeto, live, verbo, y London, complemento. Lifeguards work at the beach. Entonces, lifeguards es el sujeto, work, verbo, at the beach, el complemento. The train leaves at 5 p.m. Entonces, el sujeto, ¿cuál es el sujeto? El tren. The train, good. El verbo lives, etc. Ahora, ¿qué es lo que nos dice con respecto a esas oraciones? Si ustedes se fijan en los ejemplos, yo en she likes les marqué la S, she loves les marqué la S, ¿sí? Dice, en caso del presente simple, el verbo se conjuga solamente añadiendo la S a la tercera persona del singular, es decir, a los pronombres he, she, it. O sea que cuando hablo de un hombre, de una mujer, o una cosa o animal, al verbo le voy a agregar S. Salvo que tenga alguna terminación en particular, le voy a agregar ES. En algunos casos no puedo agregarle directamente la S por la terminación del verbo en cuestión fonética. Entonces, lleva ES. Eso es lo que les dice acá. Después dice, se deben considerar, no obstante, determinadas reglas para la conjugación del verbo en tercera persona singular. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Esa regla es, dice, a la mayoría de los verbos se les agrega S. Tal cual dice ahí.
Ojo, siempre tengan en cuenta que es únicamente cuando hablo de la tercera persona del singular. Tercera persona del singular incluye he, she, it. Y tiene que ser singular, no confundan con el they o cuando hablo de ellos, porque es plural. Dice, si el verbo termina en SH, CH es X o SS, le agrego ES. Por ejemplo, she watches, termina en CH. Entonces, va a llevar ES. El verbo go termina en O, va a llevar ES. Si el verbo termina en consonante más Y, cambia la Y por I latina más ES. Entonces me queda formada la partícula IS. Por ejemplo, a study termina D más Y. Entonces cae esa y recién agrego IES. IS. She tried, lo mismo, termina en R, Y recién le agrego la IES. ¿Recuerdan las reglitas cuando vimos los sustantivos? ¿Cómo formamos el plural de los sustantivos? Gente. Y en algunos casos agregábamos la S. Es la misma reglita que ocupamos para los sustantivos. Es la misma reglita, nada más que en esta ocasión lo estamos agregando, la estamos aplicando en los verbos que terminan en tercera persona, que tienen una terminación especial y que son en presente simple. Únicamente cuando hablo de la tercera persona del singular. Ahora vamos con... Acá yo lo que no les puse es que si el verbo termina en vocal más Y no cambia, solo le agrego S. Por ejemplo, en el caso de play, ¿sí? En el caso de stay. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para formar una oración afirmativa? A ver. Tenemos Y que los tener en verbos, cuenta el sujeto, el verbo y el complemento. son las Bien, tres ¿qué partes de tenemos? la oración. Ok, good. Roldan, ¿está? Sí, profe. ¿Cuándo voy a aplicar las reglas de la S o la ES? La regla de la ES la vamos a aplicar cuando el verbo termina en SH, CH, X, O, S o SS. Y, y a la S no le entendí bien. A la S siempre, mientras no tenga esa Sí, eso. terminación, No sé cómo explicárselo, que va siempre. bien, siempre, mientras no tenga esa terminación, ¿sí? Y cuando hablo de quién, Marcos, ¿Cómo? cuando hablo de quién voy a aplicar esas reglas. De la persona. ¿Qué persona? Sujeto. Bien, la respuesta es cuando hablo de la tercera persona, porque no siempre vas a aplicar esa regla. Si hablo de yo, por ejemplo, el verbo no va a llevar es. ¿Sí? Sí. Si hablo de vos, tampoco va a llevar ese. Si hablo Ah, de nosotros, entonces únicamente cuando hablo de él, ella, cosa o animal. ¿Sí? sí. Ok, good. Bien. ¿Ramiro está? Sí, sí está Ramiro. ¿De la barra? Ramiro.
No está. Vamos con Mercado, Daniela. Sí, profe. Dame un segundito. Mercado, Daniela. ¿Podés leer, Daniela, la forma negativa? Sí, profe. Ok. Forma negativa del presente simple. Sujeto más do not o don't más verbo infinitivo más complemento. También puede ser does not o doesn't. Good. Ejemplo, don't go to the gym every day. No voy al gimnasio todos los días. Caroline doesn't watch TV in the morning. Carolina no mira TV en la mañana. My mother doesn't work on Sunday. Mi mamá no trabaja los domingos. Hay que tener en cuenta que, al igual que en el caso anterior, hay una ligera variación dependiendo del sujeto. Usamos do not, don't cuando hablamos de I, you, we, they, y does not o doesn't cuando la persona es he, she, it. Ok. Bien. ¿Cuál es la apreciación a simple vista que nos dice la oración negativa? A ver. Entran en juego dos palabras claves. El auxiliar, ¿sí? El auxiliar do, ¿sí? Que acompañado con not lo utilizaría en la parte para la negación. Luego tengo das, que acompañado con not, también para la negación. La diferencia está, como les dice ahí, que el do lo voy a utilizar para I, you, we y they. El das, cuando hablo de la tercera persona del singular, cuando hablo de he, she, it. Ahora veamos. Dice, I do not or don't go to the gym every day. Sujeto, el auxiliar negativo y recién el verbo. Siguiente oración, next. Caroline doesn't watch TV in the morning. A ver, si yo paso esa oración al afirmativo, ¿cómo sería? Santillán Matías. Sí, profe. Si yo paso esa oración, ¿cómo sería? Al afirmativo. Ajá. Sería Caroline. Yes. Watch TV. Y todo lo demás. Ajá. A ver, Eliana, ¿cómo sería? Esa sería Caroline watches TV in the morning. Ajá. José Ocampo, ¿cómo sería? Me perdí, profe. ¿Cómo sería la...? La oración donde dice Caroline doesn't watch TV in the morning. ¿Cómo sería esa oración en afirmativo? Caroline. No. Haz este análisis, José. Mira. En la oración afirmativa dijimos que va el sujeto, el verbo. Pero tengo que tener en cuenta una cosa.
que si estoy hablando de he, she, it, el verbo lleva S o ES. Ese es el análisis que tengo que hacer, José. Entonces, vamos de nuevo. ¿De quién estoy hablando? De Caroline, ¿verdad? Sí. Y estaría, entonces, si yo mentalmente ¿de quién estoy hablando? Me hago esa pregunta. ¿De quién estoy hablando? De ella. ¿Sí, José? Sí, sí. Entonces, yo voy a decir, Caroline watches. ¿Por qué? Porque la regla me dice que cuando hablo de él, ella, cosa o animal, el verbo lleva S o ES. Caroline ¿Ok? watching TV in the morning. Good. Estamos, Matías Santillán. Sí, profe, más o menos. Vos me pusiste recién, me dijiste, Caroline, yes, watch TV. El armar una oración afirmativa no necesariamente tiene que tener el yes. Eso es para la respuesta. Una oración afirmativa quiere decir que es algo que se realiza, es algo que sucede. Y negativa tiene un not, pero eso va a ir en el verbo o en el verbo auxiliar. En el caso del verbo to be, si yo digo, I'm not a doctor. I'm not a doctor. Yo no soy un doctor. Pero yo puedo, si yo digo, I am a teacher, estoy diciendo yo soy una profesora. Esa sería afirmativa. Negativa sería yo no soy una doctora. Siempre tengan en cuenta eso. Generalmente se maneja con 3 formas. Forma afirmativa, forma negativa, es una negación, ¿sí? Y la interrogativa, que sería pregunta, es una interrogación. Y la afirmativa, por supuesto, una afirmación. Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, vamos de nuevo. Para armar, a modo de resumen, para que quede un poquito claro a la gente que no. Para armar una oración afirmativa necesito sujeto, el verbo, tal cual lo leen ahí en el apunte, sigan leyendo en el apunte. Sujeto, verbo, ¿sí? Entre paréntesis dice S o ES. Y complemento. Si quieren bajar o quieren tomar nota y colocar una flechita o ahí mismo colocar entre paréntesis en el mismo apunte, que esa S o ES es cuando hablo de ella, lo escriben en castellano más clarito y posible, es cuando hablo de ella, él, cosa o animal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Estamos? El sujeto, el verbo, vuelvo a repetir, va a llevar S o ES cuando hablo de él, ella, cosa o animal. Entonces, tienen las reglitas. Ahora, en la forma negativa, ¿por qué les decía que me ponga la oración Caroline doesn't watch TV in the morning? En afirmativa. Eliana, dijiste Caroline watches TV in the morning. Perfect. ¿Qué pasa ahora en la negativa? Que el verbo, aún así hablando de Caroline, no lleva la S o ES. Porque está en presente, profe. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, dice Carol does the watch TV in morning. The morning. O sea, Carolina no mira TV a la mañana, o sea, de hoy, de ese momento. Ajá. No, es como, no lo interpreto, o es como estoy diciendo, bueno, yo no veo, no escucho radio a la mañana, escucho a la tarde, o sea, creo que el tiempo... No, ¿sabes por qué, José? No lleva la S o la S porque está el doesn't, que actúa como el auxiliar que le quitaría la S ya al verbo, porque ya
incluimos en ese auxiliar. Ajá, bien, Eliana. Lo que pasa es, cuando hablo del verbo auxiliar, que ya lo vamos a ver más abajo o en otra guía, el verbo auxiliar justamente se llama así, verbo auxiliar porque cumple la función de auxiliar. En los tiempos verbales, ¿sí? Me da el tiempo en el cual está esa oración. Por ejemplo, en este caso en presente voy a hablar de do y das, que es presente, el auxiliar del presente. En el pasado tengo otro auxiliar que es el did. En el tiempos perfectos tengo el have o el has que funcionan como auxiliar. O el had, ¿sí? Que funcionan como, justamente son auxiliares, no tienen significado cuando funcionan como verbo auxiliar. Simplemente están para auxiliarme esa palabrita que sigue, que es el verbo de darle el tiempo, ¿sí? Y la forma, en este caso negativa. Y cuando, si quieren anotar ahí debajo esto, cuando está el verbo auxiliar en la oración, el verbo no lleva S o ES. O sea que la S y ES lo voy a ocupar únicamente en la oración afirmativa. En la negativa y en la interrogativa que usamos los auxiliares, no va la S en el verbo. Por eso ahí dice, Caroline doesn't watch TV in the morning. My mother doesn't work on Sundays. Doesn't work, tampoco el work, aún así estar hablando de ella, porque estoy hablando de mi mamá, pero sería de ella, el verbo no va con ese. Si fuera afirmativa, sí. Dice, my mother works. Pero como es negativa y está el auxiliar, el verbo no lleva ese. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí, José? Sí, ahora voy, lo voy a entender un poquito más. Bueno, con Tengo paciencia. que poner al de nuevo de los No hay verbos. problema. Y si me querés mandar Sí. un mensajito con alguna duda o un audio, no hay problema, lo volvemos a ver. Bueno, sí, perfecto. Ok, ejemplo. Dice, I do not or don't go to the gym every day. Caroline doesn't watch TV. En el caso de I, no tienen ningún problema porque tengo el verbo go y el go no lleva. En la afirmativa no lleva ni S ni ES. Ahora, dice, hay que tener en cuenta que al igual que en el caso anterior, hay una ligera variación dependiendo del sujeto. Usamos do, not o don't, que es la short form, con I, you, we, they. Does not or doesn't, con he, she, it. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Con qué personas voy a utilizar el do? ¿Con qué personas voy a utilizar el does? Tengan en cuenta una cosa, cuando hablo de el auxiliar do o el auxiliar does, do not o does not, recuerden que ese auxiliar no tiene significado. Simplemente está para darme la forma ya sea negativa o interrogativa. Y es un auxiliar propio del tiempo presente simple. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, tanto en la negativa como en la interrogativa. ¿Qué función tiene el auxiliar? El auxiliar es fundamental para darme el tiempo verbal en la oración. En la afirmativa no, porque el verbo lleva S y porque el verbo infinitivo está en presente, ¿sí? Infinitivo sin todo, dice ahí. Forma interrogativa del presente simple. Ahora vamos a... Profe, ¿puedes repetir el último concepto?
El auxiliar sería fundamental para darle qué. El tiempo, para el tiempo presente simple. Sí. Me indica que es tiempo presente simple. Y la forma afirmativa o negativa, perdón, o interrogativa. Que son en los únicos dos casos que los vas a utilizar. En la forma interrogativa o negativa es en la único que lo vas a utilizar al verbo auxiliar del presente simple. Fernández Arellano, ¿puede leer? Sí, profe. Good. Vamos con la forma interrogativa. Bueno, se utiliza do o dos más sujeto, más verbo infinitivo, más complementos. Por ejemplo, do you go to the gym every day? ¿Vas al gimnasio todos los días? O does she go to school on Saturday? ¿Vas a la escuela los sábados? Luego se utiliza question word más do o does más sujeto más verbo infinitivo y más complementos. Por ejemplo, what do you do at the weekends? ¿Qué hace los fines de semana? I go to visit my friends. Yo voy a visitar a mis amigos. Where does she live? ¿A dónde vive ella? O she lives in London. Ella vive en Londres. Nota. Ahí, ok. Ok. Ok, stop there. Veamos ahora la forma interrogativa. Molina Herrera. Sí, profe. A ver, Pablo, ¿qué es lo que nos dice la forma interrogativa? ¿Qué tiene de particular? O sea, la forma interrogativa, que es como decía usted, que ocupa el do, a diferencia de la forma de que llevan la forma negativa, el do va adelante, luego sujeto, después el verbo infinitivo y por último el complemento. Good. Y en el caso B, que tengo la question word. Esa parte no la entendí. Ajá. David Fernández. Sí, profe. ¿Qué es lo que nos dice el caso A y B? A ver. ¿Cómo lo podés explicar? Bueno, por ejemplo, en el caso A se utiliza el do o el dos, seguido del sujeto, más el verbo infinitivo sin conjugar, y luego va todo, digamos, la oración, el complemento. Y a diferencia del... David, sí. ¿qué es? Ahí, ¿qué sería ese verbo? Explicá de nuevo, por favor, a los compañeros. Me dijiste alguna palabra clave ahí. Verbo infinitivo. ¿Cuál sería un verbo infinitivo ahí? Y por ejemplo, do you go to the gym? Go sería. Go, ajá, bien. Ese verbo infinitivo que vos estás explicando ahí, o me dijiste un verbo sin conjugar. ¿Qué quiere decir sin conjugar? Que no va a llevar S o ES. Claro. Bien. Perfecto, es para explicarle a los compañeros lo que estabas diciendo en esa explicación. Entonces, el verbo infinitivo es un verbo que no lleva S ni ES. ¿Por qué? Porque está el verbo auxiliar y no lo necesita. Bien, seguí con el B, David. Bueno, y en el B se empieza con una pregunta, digamos, seguido del do o el dos, o dos. Luego va el sujeto,
más el verbo sin conjugar y el complemento, sería el resto de la oración. Bien. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el question word sería what. Ajá, esa question word es las palabras interrogativas. Recuerden que lo vimos cuando vimos el verbo to be, el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Esa sería la question word, la palabra interrogativa. En el primer ejemplo dice, what do you do at the weekends? Entonces, question word, después va a ir el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo infinitivo, o sea, el verbo sin conjugar y el complemento. Muy bien, David. Tengan en cuenta que cuando digo question word y después queda la misma oración, o sea, los mismos integrantes, los mismos componentes que en el caso A. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Es una reglita fácil de memorizar. Y la question word va a ir primero como palabra interrogativa. Bueno, ya que estás, David, ¿podés leer ahí la partecita esa de donde dice nota? Sí, profe. En una oración interrogativa o negativa, encontramos el auxiliar does, el verbo, encontramos el auxiliar does. El verbo ya nos lleva s o es, característica de la tercera persona. Es como si el auxiliar does se lo hubiera robado. El verbo auxiliar muchas veces se confunde en estas dos partículas del inglés. A continuación trataremos de explicarte cómo usarlas. Como verbo principal. En este caso, do o does significan hacer, generalmente algo abstracto. Make es más para hacer, fabricar algo con las manos. Por ejemplo, make a cake. Por ejemplo, I do loads of things. Yo hago muchas cosas. She does everything. Ella hace todo. Como verbo auxiliar, para preguntar y negar en el tiempo presente. En estos casos, no los podemos traducir en español, ya que es una construcción propia del inglés. Para las preguntas, usamos do o does, más verbo en infinitivo. Do o do not, does not o doesn't. Do you know here? ¿La conoces? Does he work here? ¿Ella trabaja aquí? They don't do it. Ellos no lo hacen. She doesn't like football. A ella no le gusta el fútbol. Good. Very good. Thank you very much. Presten atención. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? A ver. ¿Qué es lo que nos dice esa explicación para no confundir? Verbo principal, verbo auxiliar. A ver qué se entendió. Volunteers, voluntarios. ¿Tengo que usar el listado? Por ejemplo, en el primer ejemplo dice que en una oración, ya sea interrogativa o negativa, cuando encontramos el auxiliar does, el verbo ya no lleva s o es, o sea que no va conjugado. Ok, stop there. Ahí está una parte de la explicación, José. Gracias, profe. Sí, ahora lo estoy entendiendo, lo estoy escuchando, David. Se me está aclarando un poquito más. Ok, good. Vamos, David, ¿qué más? Que a veces el verbo do o does se lo usa como verbo principal también. Ajá, bien. Lo usamos como verbo principal. ¿Qué quiere decir verbo principal? A ver, si yo digo la oración, I do homework every day. I do homework every day. ¿Sí? Yo hago tareas de la casa todos los días. I do homework every day. Ahí está en el chat. ¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿Profe, me escucha? Do. No, perdón. ¿Alguien me habló? Sí, yo me escucha, porque estoy con los auriculares, no se escucha.
Muy Decía algo bajito. así. Va, yo al menos te escucho muy bajito. Julieta es, ¿no? Sí, sí, le estaba diciendo que, no sé si me sigue escuchando, pero le estaba diciendo que yo hago la tarea de casa todos los días. Ok, yo hago la tarea. No, no te había escuchado, perdón. Perdón. Muy bajito, o al menos yo te escucho bajito, no sé los compañeros. Sí, bien, dice, yo hago la tarea todos los días. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Do. Do, good. Ahora, si yo digo, I do not do homework, every day, ¿cuál es el verbo? Do. Do. ¿Y qué sería do not? El El auxiliar. auxiliar. El auxiliar. Entonces, fíjense ahí, es lo que les explicaba ahí. Tengo un do que cumple la función de verbo auxiliar y un do que cumple la función de verbo principal. No tiene nada que ver en este caso uno con el otro. Uno me está diciendo que la oración está en negativo y presente simple. ¿Cuál es? Un do me está diciendo que la oración está en presente simple y negativo. Y el otro me está diciendo que es el verbo hacer, contiene la acción. ¿Cuál es cuál? El primero define el tiempo y el segundo la acción. Ok, el do not es el auxiliar porque me está diciendo que no. Y el segundo es el verbo principal. Aparte es muy fácil, la regla de la estructura de esa oración me lo dice. Me dice que necesito un sujeto, en este caso va a ser I, y que después al lado del sujeto sigue el verbo auxiliar acompañado con not. O sea que no tengo, como dijeron, no hay como errarle. Sujeto, el verbo auxiliar acompañado con not y el verbo principal. El verbo principal es el que tiene el significado. En este caso, el significado de do es hacer. Y les hace la aclaración allí a no confundirlo porque también el verbo make significa hacer. Si yo tengo en cuenta más rápido, me aprendo que el verbo make es hacer, construir, fabricar algo con las manos, algo manual, ¿sí? El do más bien es algo abstracto. ¿Sí? Entonces, puedo tener ambos, el do, o puedo tener she does homework every day. Ella hace la tarea todos los días. ¿Qué pasa si esa oración la tengo que colocar en negativo? A ver cómo sería. Fíjense, dice, she does homework every day. ¿Cómo la transformo negativo? She does. She doesn't do homework every day. A ver, Eliana, escribila para que la vean los compañeros en el chat. O Julieta. Creo que Julieta habló. Ajá. A ver, Julieta. No sé si Julieta me escucha. Bueno, ahí está. Creo que yo dije lo mismo.
Yo dije lo Sí, mismo. sí, sí, por eso las dos habían dicho lo mismo, por eso pedía que la escriban para que vean los compañeros. She doesn't do homework every day. Bien, ambas dijeron lo mismo. Ok, very good. Ahora, fíjense, ahí está más clarito porque lo puedo diferenciar. A ver, alguien que no sea ni David, ni José, ni Julieta, ni Eliana. ¿Cuál es el auxiliar? And she doesn't do homework every day. ¿Cuál es el auxiliar? Doesn't, profe. Bien, Ignacio. Doesn't. ¿Y el verbo principal? Do. Do. Ajá. ¿Y qué significado tiene doesn't ahí? Le da digamos, tiempo al verbo principal y que es negativo también. Ajá. Bien, me está negando. Ajá. Ella no. Ese es el significado. No. Y de ahí el verbo hace la tarea todos los días. Good. Very good. ¿Estamos más claros hasta ahora? ¿Va quedando claro, chicos? Is it clear? Any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No? So, go on. Ok. Estamos hasta ahí entonces. Debo tener en cuenta que, primero, affirmative, negative, interrogative. Affirmative, subject, verb, complement. Verb with as or es. Interrogative, subject, auxiliary verb with not, plus, más, plus verb, plus complement. Interrogative form, question word, in some case, auxiliary verb, subject, verb, and maybe complement. Puede estar o no el complemento en el caso de que esté la question word. For example, what do you do? Si yo pregunto, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es muy distinto a preguntar, ahí no tengo complemento, porque termina en do. Pero si yo digo, what do you do at the weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Ahí sí tengo complemento. ¿Cuál sería el complemento? ¿Y la actividad que estás haciendo el fin de semana? Los fines de semana. Good. Very good. Ok, vamos entendiendo entonces. Now, voy a seguir yo, así no nos demoramos tanto. ¿Qué hora? Alguien me dice... Yo y mis ojos. Ah, ok. Dice... Ok, expressions. Dice, dado que se emplea para indicar acciones o estados habituales, ¿sí? Suele acompañarse de los adverbios de tiempo. Y ahí doy unos ejemplitos, pero que funcionan generalmente como adverbios, adverbios de frecuencia. Usually, sometime, never, etc. Pero veamos, dice, I often get angry with Rachel. Yo a menudo me enojo con Rachel, o me enfado con Rachel. Nota, los adverbios de frecuencia generalmente van ubicados entre el sujeto y el verbo. Esto lo marcan y lo tienen en cuenta. ¿Dónde va ubicado un adverbio de frecuencia? ¿Sí? Ubicados entre el sujeto y el verbo. Tienen en cuenta el primer ejemplo que dice, I often get angry. Tengo I, often, que sería el adverbio de frecuencia, y el verbo get. Entonces, ¿dónde va ubicado el adverbio? Entre el sujeto y el verbo.
Al primer grupo que yo les presento como adverbios de frecuencia, que puedo ocuparlo claramente, ya me va a dejar definido que estoy hablando en simple present. Always, never, often, sometimes, usually, generally. Siempre. I always get up early. Siempre me levanto temprano. Never, often, sometimes, a veces, usually, usualmente, generally, generalmente. Estos adverbios tienen una ubicación única dentro de la oración. Deben escribirse, vuelvo a repetir, entre el sujeto y el verbo principal. Segundo grupo, esto ya puedo utilizarlo como es algo más generalizado o es un poco más común, que generalmente van al final de la oración. El every day, todos los días, cada día o todos los días, every week, every month, every year, every Monday, once a day, once a week, once a month, once a year, twice a day, 3 times a day, 4 times a day. Esos serían los grupos. Lo que yo les recomiendo, porque no voy a pasar al siguiente tema, al siguiente tiempo, lo que yo les recomiendo es armar oraciones con rutinas, ya sea de ustedes, de distintas personas, ocupar este vocabulario para que lo vayan incorporando, ocupar verbos, que también se los presenta más abajo. Ocupen eso y creen sus propias oraciones para poder ir adquiriendo vocabulario para el oral. That is very important, the vocabulary. Es muy importante el vocabulario. Please. Ahí les presento un cuadrito que dice My Routine Some Verbs. Este cuadrito que yo les presento ahí dice get up, get dressed, brush my teeth, have dinner, have breakfast, have a rest, y al lado tienen meaning, el significado. Lo que pueden hacer para facilitarse también es ese mismo cuadrito, ustedes lo pueden hacer en un apunte de ustedes y fijarse, colocar un cuadrito extra, por ejemplo, ¿cómo sería el verbo get o cómo serían esos verbos en tercera persona? O si quieren hacer el cuadrito extra y colocarle he, she, it, ¿cómo sería cuando hablo de ella, él, cosa o animal? Por ejemplo, en el caso de get, si hablo de la tercera persona, ¿cómo me quedaría? Gets. Gets, good. Brush. Brushes. Have. Has. Has. Pay attention this. Have es un verbo irregular. Esto es para todo, ¿eh? Y el que lo quiera anotar, lo anota. Have es un verbo irregular y no sigue la regla de la S o ES. O sea que cuando hablo de he, she o it, cambia a has. Entonces, en vez de ser have lunch, va a ser has lunch. Has dinner, has breakfast, has rest. Has a shower. Yes? Pay attention to that. Si hablo de listen to music, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo quedaría si sí, Eliana? Perdón. Quedaría como listens. Listens to music. Good. Eat. El verbo eat.
Creo que ese es irregular, profe. Sí, irregular sí, en el pasado simple. Pero el único que tengo irregular bueno, ahí que va a cambiar es have. Y los demás tengo que aplicar todo lo que tenés ahí después, se le aplica normalmente la S o la ES. El único que me va a cambiar ahí es have. ¿Sí, Julieta? Sí, profe, me confundí con el pasado. Ok, good. Entonces, eat me queda eats. Bien, ¿estamos hasta ahí? Ok, lo que pueden, a ver, déjenme ver un minuto. No, no les voy a dar ningún ejercicio porque están, a ver, el primero dice, como de práctica, nada más como para que veamos cómo estamos. Dice, write sentences from these words, put the verbs in the right form, be careful with frequency adverbs. Ahí voy a utilizar las palabras que tengo ahí y voy a utilizar un adverbio de frecuencia, que es de los que vimos recién. Por ejemplo, tengo always, early, Sue, arrive. Dice, Sue always arrives early. Hay dos cosas que tuvieron una variación ahí. La ubicación del adverbio y el verbo lleva ese porque estoy hablando de su. Realicen ese puntito, lo chequeamos para ver si hay errores para corregir y ahí lo corregimos. Realicen y lo voy a empezar a llamar por el listado. Bien, a ver, Lucía, Maciel. ¿Estás, Lucía? ¿No? Costa Herrera.
Costa Herrera. Tampoco. Valbuena. Sí, profe. Bien. ¿Cómo quedó el ejercicio entonces? Las dos primeras, la tres, numbers 2 and 3. 2 and 3. Bien. I often play basketball. Y la 3, Margaret usually works hard. Good, very good. ¿Sigo, profe? O? No, Luján Sánchez. Sí, profe. Ok. ¿Cuál les digo? 4 and 5. Bueno, la 4 sería Jenny always wears nice clothes. Good. Y la 5 sería we always have dinner at 7:30. At 7:30. Good. Number 6 y 7. Pereira Flores. Sí, profe. La 6 quedaría usually like chocolate. Y la 7, Julia always enjoys parties. Good. Very good. Enjoys. Good. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguien quiere consultar algo? Yo los escribí a todos igual. Ok, Pablo. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. No les voy a dar ejercicios para hacer la próxima clase porque son en combinación con el present continuous. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que terminen de leer el apunte para la próxima clase y el anexo de la guía 2, para ver si hay dudas, si hay algo para trabajar o para... Profe, disculpe, a la guía complementaria no hay que enviarla, ¿verdad? No, a la guía complementaria no, yo les voy a decir cuándo. Ah, bueno, listo, gracias. A la guía complementaria 2 no. En la próxima Profe, clase... en la guía esta, que la complementaria, ahí tenemos que ir completando las frases para después consultarla con usted. Yes, eso lo van a leer, a ver si quedó claro, porque ese es el tema que había mucha duda y confusión cuando lo vimos en la guía 2, que lo vimos muy superficial. Ahora lo hice un poquito más profundo como para que les quede más bien en claro. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Bien, ¿any question, alguna pregunta? Yes or no? Por mí no, profe. Ok, bien, entonces lo dejamos ahí. La próxima, sí, terminen de leer la guía para que no estemos tan choqueados con el tema. Entonces ya vamos tratándolo y lo vamos charlando de otra forma. Goodbye, see you next Tuesday. Good luck. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe. Bye. Chao, profe. Bye.